Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario ENAMOV y su contribución a la movilidad local en esta tercera sesión Servicios de Transporte Público de Personas, las personas en el centro. ENAMOV quiere decir Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, la cual tiene como objetivo presentar y analizar el contenido del eje 2 de la ENAMOV, compartir la visión sobre la importancia de poner a las personas en el centro de las intervenciones públicas a través de un transporte público más eficiente, así como orientar sobre las atribuciones municipales para sumar a los objetivos de la ENAMOV. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y esperamos que sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. Y bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Y nos es grato presentar a nuestros ponentes del día de hoy, la maestra Andrea Cárdenas Sánchez, asesora en movilidad y transporte del proyecto Transit GIZ México, maestro Salvador Herrera Montes, experto en movilidad, y la maestra Fabiola Gómez Cos, experta legal e institucional en transporte público y movilidad urbana. Bienvenidos a los tres. A continuación, cederé la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, para escuchar un mensaje de bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Yojaira. Bueno, mis primeras palabras son agradecer en nombre de la Secretaría de Gobernación y a través de las tres ilustres personas expertas en la materia que van a abordar, agradecer a GIZ y particularmente a la directora residente en México, la señora Marita Brommelmeyer, la voluntad que ha tenido para que la cooperación entre INAFED y GIZ se mantenga activa ya desde hace algún tiempo, pero con trabajo incrementado en este 2023. Debo decir que la información que nos proporcionan las personas que siempre destaca GIZ son personas de la más alta calidad, es decir, expertos, expertas reconocidas en sus respectivas materias. El tema del día de hoy, como ya lo dijo nuestra moderadora, es la estrategia de movilidad, servicios de transporte público, pero con la mentalidad puesta en las personas. De los problemas urbanos de la vida contemporánea, en muchas ciudades, el más destacado de todos es el tema de la movilidad. La gente buscamos vivir en las ciudades preferentemente que en el campo. La idea, digamos, romántica, bucólica, de una vida apacible en el campo ya no existe, salvo para la gente que cuenta con suficientes recursos para tener, aparte de su domicilio permanente, una casa de campo para descansar. La inmensa mayoría de la gente ha fluido hacia las ciudades.
¿Por qué? Porque éstas cuentan, aunque no se quisiera, con más servicios, están más cercanas las escuelas, los hospitales, los comercios. Y por eso, a lo largo del siglo XX, vimos un tránsito de población preferentemente, mayoritariamente rural, a una población mayoritariamente urbana. El caso de México y otros países como México son muestra palmaria de lo que acabo de decir. A principios del siglo XX, la mayoría de la población mexicana era rural. El día de hoy, la mayor parte de la población mexicana vive en las ciudades. Eso es maravilloso para mucha gente por las ventajas que aporta y que acabo de mencionar hace un momento. Pero no todo el mundo vive cerca de su trabajo y las ciudades se vuelven para muchas personas, y seguro muchas que me están escuchando, al menos en las grandes ciudades, una verdadera pesadilla, un tormento. Tienen que emplear más de una hora, horas para llegar a su trabajo y horas para regresar. Entonces, lo que vemos como un simple problema de movilidad o de transporte es, a fin de cuentas, un problema vital, tiempo de vida desperdiciado y por lo tanto conduce a ineficiencia individual y colectiva. Yo por eso celebro que las personas altamente calificadas que van a intervenir en este encuentro nos van a ayudar para que en muchos municipios se tomen a tiempo las medidas más recomendables para, repito, a tiempo, prever lo necesario y que los problemas que son pesadilla para algunas ciudades no lo sean necesariamente para todas en el futuro. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAFED. Y antes de comenzar, también queremos agradecer de manera especial a la maestra Neimi Girón por su trabajo que hace posible esta colaboración con GIZ. Y bienvenida, maestra, también. Ahora sí, voy a ceder la palabra ya para comenzar con la sesión a la maestra Andrea Cárdenas Sánchez, asesora en movilidad y transporte del proyecto Transit de GIZ México. Adelante. Ay. Muchas gracias, Yojaira. Muchísimas gracias. Pues bienvenidas a todas las personas a esta tercera sesión de este seminario. Inicialmente quiero agradecer al INAFED, particularmente a los equipos que están liderados por el licenciado Valle y el licenciado Rodríguez, por sumar esfuerzos con la GIZ en búsqueda de compartir conocimiento y fortalecer capacidades. Así que pues bienvenidas a todas las personas a esta sesión en la que continuaremos con la revisión del contenido de la ENAMOP. Ahora nos toca revisar qué es lo que se incluye en el segundo eje, que corresponde al de transporte público. Antes quisiera hacer una breve reflexión con ustedes de por qué el transporte público es tan relevante como para tener un eje exclusivo. Ya vimos el primero, que está vinculado con el ordenamiento territorial y el transporte de mercancías, el cómo se mueve la carga en el territorio, y el segundo corresponde al transporte público, particularmente el transporte público colectivo. ¿Y por qué es que cobra tanta relevancia? Entonces, quisiera dejar aquí algunas ideas, seguramente ustedes podrán sumar otras, pero las que tengo por ahora aquí que quiero compartir es que inicialmente el transporte público en México es el modo de transporte más utilizado. Según datos recientes del INEGI, en 2021, el 33.8% de los viajes que se realizan por motivo trabajo, que son los viajes que representan el mayor número de desplazamientos en el país, se realizan en transporte público, incluso por encima de los que se realizan en automóvil privado.
Es decir, es el primer modo que estamos utilizando las personas para desplazarnos por el motivo más importante por el que nos movemos, el llegar al trabajo. El segundo motivo por el que el transporte público es importante es porque en México este sector representa el segundo sector más contaminante en todo el país, después del sector energético. Y esto pues nos posiciona a estar dentro de los primeros 10 países que contaminamos más en el mundo gracias o por, en realidad, el sector transporte. ¿Por qué es importante el transporte público? También lo es porque suele ser el modo de transporte de quienes no tienen elección. La mayoría de las personas que utilizan el transporte público representan una demanda cautiva. Son las personas que no tienen otro modo porque no pueden elegirlo. Así que esto nos lleva incluso a una responsabilidad social mayor. Y finalmente, el transporte público representa también una oportunidad de acercar a las personas a servicios educativos y de salud, incluso de acercarlos a oportunidades laborales, y por lo tanto es una herramienta que sí puede servir para disminuir las brechas sociales. Todas las mejoras que se hagan en transporte público tienen, por lo tanto, un alto impacto en México. Y quisiera también dejar aquí el mensaje que cuando hablamos de mejoras técnicas, cuando hablamos de qué debemos hacer para mejorar las frecuencias de paso o cómo hacemos para reducir los costos de operación vehicular del transporte público, hay que recordar que más que estar buscando mejoras técnicas en números, lo que estamos trasladando son personas y que el impacto que tiene el servicio del transporte público es sobre personas. Así que yo quisiera invitarlas a todas, a todos, a buscar implementar acciones que sean consistentes con los objetivos del ENAMOV desde el ámbito de lo local, porque es en realidad en este ámbito en donde se realizan las acciones concretas y que tocan directamente a las personas. Para mí es realmente un gusto poder entonces dar la introducción a nuestro equipo consultor. El día de hoy nos acompaña Salvador Herrera y también está con nosotras Fabiola Gómez Cos, ambos consultores expertos en temas de movilidad, en temas de transporte, así que será de la mano de ellos con quienes iremos revisando el contenido del ENAMOV, platicaremos de cuál es la problemática que se identifica en el sector y particularmente cuáles son las líneas de acción que se han propuesto. Y sobre todo desde un enfoque de lo municipal, porque insisto, es el ámbito local en donde tenemos la mayor oportunidad de acción. Así que, pues, cedo ahora sí ya la palabra, me imagino yo, Jaira, que te regreso a ti para hacer la presentación de nuestros consultores. Así que, pues, muchísimas gracias y les deseo el mayor de los éxitos en las siguientes sesiones, que todavía nos quedan 2. Gracias, Yojaira. Gracias a usted por esa introducción, maestra. Y voy a cederle ahora la palabra, si no me equivoco, al maestro Salvador Herrera Montes, experto en movilidad. Adelante, maestro. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy entusiasmados por recibirlos en este espacio al que nos convoca INAFED. Gracias a GIZ por esta invitación a presentar. Mi compañera Fabiola y yo nos hemos coordinado pues para presentar a ustedes el tema 2 de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Muy bien. Proyecto yo entonces, aquí está, un segundo. Creo que sí se ve, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Estaba revisando la lista de participantes, veo que hay personas de diferentes municipios del país, de Chiapas, del estado de Jalisco, de Ciudad del Carmen en Campeche, y me quedo pensando, y justamente Fabiola y yo preparamos esto para ustedes, cómo desde los municipios poder abordar este tema tan importante que es el servicio de transporte público. Obviamente partimos de el entendido que en la gran mayoría de los casos ustedes no son la autoridad directamente vinculada pues a la operación, al control del transporte. Sin embargo, y como lo hemos visto en otras sesiones, sí son el nivel de gobierno directamente vinculado a la movilidad. Recordarán eso que lo vimos en la sesión anterior, ¿sí? Y la movilidad tiene que ver pues con todo el traslado de personas. Entonces, la gran oportunidad que tiene cualquier municipio
pues es facilitar el que las personas, en este caso, por ejemplo, lleguen a los puntos de acceso al transporte público, es decir, a las paradas. Eh, Sin embargo, la ENAMO, para desarrollar este tema del transporte centrado en las personas, reconoce, y aquí estamos exponiendo, que pues como municipios enfrentamos varios retos y problemáticas. Un punto de partida que la ENAMOV es muy clara es al respecto del financiamiento. Necesitamos fuentes de financiamiento más claras para proyectos de transporte, esto desde el nivel estatal y federal particularmente. Pues debemos de reconocer que la inversión pública, y aquí sí podemos hablar de la inversión pública municipal, eh, a nivel país, por lo general, se ha concentrado en infraestructura para el vehículo privado. ¿Qué es esto? Pues en sus programas de obra pública, pues pavimentación, reencarpetamiento, asfaltado, señalización de calles, pero hasta ahora dominando el punto de vista de favorecer la circulación vehicular. En la sesión que sigue, las dos sesiones que faltan, pues se va a ver otros elementos de la Estrategia Nacional de Movilidad que tienen que ver con las calles, sobre todo el tema de seguridad vial y la perspectiva de género. Pero en este caso, el transporte público es muy importante que ustedes en cualquier calle que reencarpeten, que en cualquier calle que vuelvan a pavimentar, consideren las paradas de transporte público y no solamente pues una señal, digamos, con el anuncio triangular o circular que usen ustedes de parada de transporte, sino habilitándola como un espacio digno de espera, con banca, con árboles, con iluminación, etc. Los mecanismos de financiamiento para sustituir los camiones que tenemos en muchas de las ciudades de nuestro país, pues son inexistentes, ¿verdad? Los transportistas no tienen mecanismos para cambiar sus unidades de manera, digamos, que les sea muy beneficiosa en términos económicos, que les sea expedita. Muchos de ellos, sobre todo en los municipios pequeños y medianos, siguen pues dependiendo de autobuses viejos. Pasando a otro tipo de problemática, está todo el tema de la gestión. ¿Quién controla el transporte público? Muchas veces son los gobiernos estatales, pero ustedes desde municipio pueden trabajar con ellos, insisto, en un punto muy importante que son las paradas. En ello incorporar las necesidades de las mujeres, de los niños, de las personas adultas mayores, de los discapacitados. Y a medida que van creciendo sus ciudades, contemplar que en muchas de esas calles que es nuevas, en cualquier punto de sus municipios que están creciendo, se va a necesitar un servicio de transporte público. No dejar que esto ocurra por hasta que la demanda lo solicite, hasta que haya una persona que exija que pase por ahí la ruta. Trabajar con las entidades estatales correspondientes para que por sus calles circulen el transporte público. Esto nos lleva a otro tipo de problemática, la institucional. En general, en nuestros municipios tenemos poca experiencia en áreas dedicadas a la movilidad y en aquellos que tienen transporte público, que son los menos del país, pues a la operación de las concesiones de transporte. Eh, Tenemos que muchos de estos formas en las que operan los servicios de transporte, pues son segregados entre concesionarios históricamente porque se fueron dando en una evolución un tanto progresiva de ir obteniendo concesiones y ahora tenemos un gran problema de manejo de estas. Por ello es importante desarrollar las capacidades de los municipios con los pocos recursos técnicos y humanos que tenemos. Pero casi todos los municipios tienen al menos algún personal de tránsito, algún personal de policía de tránsito que puede ayudar a esto. También tienen personal en obras públicas
que pueden apoyar la visión de proyectos que sean favorables a la movilidad y en particular al acceso de transporte público. Para evitar esta otra problemática que nos marcamos aquí, improvisar los espacios para el transporte público. Ustedes vean, piensen en sus municipios cómo está el mercado municipal y dónde está la parada. Ahí hay un proyecto que ustedes como municipio pueden hacer. Ordenar que los puntos de parada de transporte en torno a sus mercados pues sean convenientes para las personas que van a los mercados. Quizás muchas veces no nos hemos puesto a pensar en ello, pero se conecta con lo que comentaba anteriormente. Personas específicas como mujeres, niños, tercera edad, y que necesitan estar en mucho más cercanía, pensar que van cargados, etcétera. Y eso puede ser algo que los municipios pueden hacer aún sin un mayor financiamiento para ello. Con este ejemplo podemos atacar otra de las problemáticas que nos identifica la ENAMOV, la desvinculación, la separación que hay entre lo que pasa entre el transporte público y la movilidad y los permisos de construcción, los permisos de obra que se dan para que crezcan nuestros centros de población, nuestros pueblos y ciudades. Por ello, algo que pueden trabajar los municipios es actualizar y armonizar los marcos normativos, ya que muchos de sus reglamentos municipales o sus bandos municipales no contemplan la palabra movilidad y menos aún su vínculo con transporte. Este pequeño resumen identifica las problemáticas que la estrategia número 2 de la ENAMOV enuncia para el eje de transporte público. Este eje consiste en lo siguiente, se llama eje número 2, servicio de transporte público de personas. Y su objetivo son que los 3 niveles de gobierno, el federal, estatal y el municipal, colaboren en impulsar servicios de transporte público para que estos mejores servicios se logren en tiempo y forma. Muchas veces como municipios nos sentimos muy alejados del servicio de transporte público y toda esta sesión busca repetir el mensaje, no están alejados. Quizás de la sanción, quizás del control de los choferes, pero no de las calles, de los paraderos, de las luminarias, de todo esto que favorece a los niños. Este objetivo de servicios de transporte público busca que se cumplan los objetivos del ENAMOV y los mismos que ustedes van poniendo en sus planes municipales de desarrollo, que cada vez más la población exige servicios de transporte público. Se respete el medio ambiente, se brinde seguridad a las personas, se satisfagan las necesidades y, lo que es muy importante para los municipios, se tenga una visión de incluir a cualquier persona y más aún si es una persona con cierto grado de vulnerabilidad en estos espacios. Para ello, un municipio puede considerar el diseño de sus calles, la planeación de su ciudad, para evitar la desigualdad socioespacial. ¿Qué quiere decir esto? Evitar zonas donde no llegue el transporte público porque la calle no está pavimentada, porque no hay acceso, porque quedó muy lejano, porque la red de calles no se conecta. Esto está en total atribución de los municipios poder lograr esto. Y atender en necesidades específicas de su población. Ustedes en sus áreas municipales de atención ciudadana van conociendo lo que la gente demanda y son un vínculo muy importante para trabajar con las áreas de transporte. En esta última lámina que expongo yo antes de ceder la palabra a mi colega Fabiola, menciono aquí las facultades, lo que corresponde a los municipios según nuestro orden constitucional y estatal. Para empezar, bueno, ustedes pueden fortalecer a las instituciones responsables y reguladoras de la calidad del servicio de transporte. En muchos estados se cuenta con institutos de transporte, con agencias de transporte en donde los municipios son recibidos para externar esta necesidad de responsabilidad y regulación. Pueden brindar los espacios de infraestructura y equipamiento, sus calles son ese espacio
pueden participar en la planeación y regulación de los sistemas de transporte público. Toda ley estatal en la materia incluye a los municipios en este ámbito de participar en la planeación de los sistemas de transporte. Una cosa es que no se busque esa participación o que no haya los canales adecuados. Hay que abrirlos hablando con la entidad estatal correspondiente. Ustedes como autoridades municipales contribuyen de manera amplia en diagnósticos pertinentes territoriales y sociales. Saben por dónde se necesita el servicio, en qué zonas, en qué horarios, para llegar a qué tipos de destinos. Saben particularidades que necesita la población de atención, por ejemplo. Luego pasa mucho que colegios de bachilleres quedan muy afuera de las cabeceras municipales o de los centros de población y hay que atenderlos, o ciertas clínicas, etcétera, o centros de trabajo. Ustedes pueden generar información sobre cómo se mueve la gente en sus municipios, con sus policías de tránsito, con sus personas de obras públicas, como he mencionado. Asimismo, los gobiernos de los estados y algunos municipios han trabajado en incorporar tecnologías en sistemas de transporte público, donde la gente puede bajar información de las rutas, por ejemplo. Vamos a ver eso al final de la sesión de hoy, de algunos casos. Y no menor, impulsar el financiamiento de sistemas de transporte y hasta de renovación de unidades, manejando una variable que es clave en los municipios, que son los usos de suelo. Con esto hago yo una pausa y continúa mi colega Fabiola. Si quieres, tú me vas diciendo, Fabiola, adelante, yo te muevo la lámina. Perfecto, Salvador. Muchas gracias. En la siguiente ya, si quieres proyectar. Bien, gracias. Bueno, pues sí, como lo ha comentado Salvador dentro de esta introducción, se ha identificado que en México existe una tendencia hacia ciudades dispersas. Esto es desarrollos en las zonas periféricas de las áreas urbanas, lo que genera coberturas de servicio no tan eficientes como se buscara y además con incrementos en los costos de operación entre el llegar o lograr llegar las coberturas de servicio a las zonas alejadas de los municipios. Por ejemplo, el servicio de transporte público, cuando se autoriza o se desarrolla un nuevo fraccionamiento habitacional o industrial, muchas de las veces se encuentra muy alejado de la zona urbana, lo que en algunas ocasiones no tiene servicios de transporte que requieren hacer o que requiere la población para poder llegar a sus lugares de destino, ya sea trabajo, escuela, salud, y bueno, todas las necesidades de movilidad de las personas requieren servicios de transporte que consecuentemente incrementan los costos de operación porque hay trayectos muy largos donde no hay un ascenso y descenso de pasajeros y conlleva a servicios ineficientes con tiempos de traslados largos y muchas veces pues en malas condiciones físicas. Entonces el crecimiento de todos estos desarrollos en las zonas periféricas, este crecimiento disperso, genera también alta congestión vial en todas las zonas donde se concentran los servicios, genera contaminación, genera costos operativos mayores y bueno, como decía, mayores tiempos de traslado para usuarios. Por ello es que la INAMOP plantea la importancia que tiene el servicio de transporte como medio de transporte, como lo señala nuestra compañera Andrea, que es el medio que más mueve personas dentro de las zonas urbanas. En este se propone, como ya lo comentó Salvador, varias estrategias. Hablando de la estrategia, la siguiente, Salvador. Antes de entrar a las estrategias, es importante acotar hasta dónde llega la competencia de los municipios. Como ya se comentaba, los municipios son quienes conocen realmente las necesidades de movilidad de las personas. Pero bueno, ¿qué nos dice desde el punto de vista de marco normativo, cuáles son las atribuciones y hasta dónde puede trabajar el municipio?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 15, fracción 3, señala cuáles son los servicios públicos y funciones a cargo de los municipios. Tenemos el agua potable, drenaje y alcantarillado, el alumbrado público, la limpia recolección de residuos, mercados y centrales de abasto, los panteones, los rastros, las calles, parques y jardines, la seguridad pública y el tránsito, y finalmente todos aquellos servicios adicionales que las legislaturas locales consideren que pueden asumir los municipios conforme a su capacidad administrativa y financiera. Luego entonces, conforme a lo anterior, pues podemos observar que directamente los municipios no tendrían una competencia sobre los servicios públicos de transporte respecto de su ordenamiento o de su concesionamiento o del control de los servicios. No así de la participación en el diseño de programas de transporte, como lo comentaremos más adelante. En la República Mexicana, realmente de los 32 estados, solamente existen 3 estados donde los municipios tienen competencia sobre un servicio de transporte en alguna de sus modalidades. Básicamente sobre el servicio de transporte colectivo urbano. El resto de los estados no tiene competencia sobre el mismo, el resto de los municipios no tiene competencia sobre estos servicios. Pero hay una fracción importante dentro de este mismo artículo 115 constitucional, y ya es la fracción quinta, inciso H, que señala que los municipios están facultados para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros que afecten su ámbito territorial. Como lo comentaba aquí Salvador, es aquí donde los municipios participan de manera directa en la planeación de los servicios de transporte, pues los municipios son los que conocen cuáles son las necesidades de movilidad de su población, cómo es la infraestructura vial con la que se cuenta, cuáles son las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, cuáles son los desarrollos que se tienen planteados, y es aquí donde el municipio, de la mano con la entidad estatal, trabajaría en el diseño de programas de transporte para poder lograr una cobertura de servicio que satisfaga las necesidades de la población en todos sus ámbitos. La siguiente, Salvador. Gracias. Considerando que entonces los municipios no tienen competencia directa sobre lo que es el ordenamiento de los servicios de transporte público, veamos qué competencia pudiera tener en este caso la Federación. El artículo 28 de la Constitución Política de México enlista los servicios reservados para el gobierno federal, estando los correos, los telégrafos y radiotelegrafía, petróleo, petroquímica, minas y la electricidad. Y también se consideran como servicios de competencia federal todos aquellos servicios que circulan sobre vías de jurisdicción estatal. Aquellos donde la federación presta servicios en caminos que entroncan con algún país extranjero, caminos que comuniquen con 2 o más estados de la misma de México, y en su totalidad, o cuando algún camino haya sido construido en su totalidad o en mayor parte por recursos federales, o esté bajo la administración del gobierno federal. Cuando estos servicios se prestan en alguna de estas vías que ya hemos enlistado, también se consideran servicios públicos de competencia federal. En el caso de los servicios de transporte que se prestan en los municipios, que es el servicio urbano y suburbano, pues no encuadra dentro de esta clasificación de servicio. Por lo que entonces podemos decir que al no ser el servicio público de transporte urbano y suburbano de competencia federal y no ser de competencia municipal, se entiende entonces que es de competencia estatal. Y esto toma vital importancia
para que los municipios puedan participar en la formulación y aplicación de programas de transporte siempre de la mano con los planes de desarrollo estatal y municipales. Los servicios de transporte a nivel estatal son regulados por sus normas independientes. Todas tendrían en este momento que estar trabajando en ser congruentes y acotarse con la nueva ley de movilidad y seguridad vial, que establece nuevas disposiciones que van a permitir que haya una homologación de criterios respecto de la inclusión de usuarios del transporte, nuevas modalidades y sobre todo lo que es mejorar la cobertura de servicio en todo el territorio nacional. La siguiente, Salvador. Gracias. Bueno, dentro del eje 2 de la ENAMOP, que hemos hablado ya sobre los servicios de transporte público de personas, tenemos como objetivo el 2.1, que es ordenar el transporte desde el punto de vista legal, institucional y operacional. Un segundo, porque aquí, ok. Dentro de este objetivo específico, se enlistan una serie de acciones en donde los municipios y el Estado tendrían que trabajar en acciones específicas dentro del corto, mediano y largo plazo. Para los municipios es importante la participación a través de sus representaciones de su participación en la representación de los estados, es decir, trabajar de manera institucional, de manera coordinada para poder generar espacios de diálogo y de transferencia de información que facilite la planeación del transporte en todos los territorios, en todo el territorio del estado. Una de las acciones importantes es suscribir convenios de coordinación metropolitana. Esto es buscando coordinar los servicios de transporte con el diseño de infraestructura que facilite la operación y la implementación de acciones de seguridad vial. Esto es, se requiere la participación de los municipios para conformar equipos de trabajo en los que se revisen y definan los proyectos de infraestructura para el transporte y la seguridad vial, que conozcan las necesidades de la población y que se puedan generar mecanismos de coordinación institucional en la ejecución de acciones. Es importante también el desarrollo de la Política Nacional del Transporte orientado a la consolidación de sistemas integrados de transporte. Esto es, en congruencia con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tendríamos que trabajar también en optimizar la infraestructura vial para poder reducir los costos de operación del servicio de transporte, mejorar la cobertura de servicios, tiempos de traslados y los costos de operación que no se vean reflejados en la tarifa al usuario. Es importante trabajar también en mecanismos institucionales que fomenten la coordinación y concurrencia entre las diferentes autoridades encargadas de la gestión de modos de transporte. Esto es, integrar la participación de los estados y de los municipios, mejorando una gestión de proyectos y mejorando también lo que son la operación de recursos eficientes. Dentro del convenio de coordinación metropolitana, este realmente tiene como objetivo una meta o un tiempo en el corto y mediano plazo, en donde próximamente tendrían que estarse dentro de los siguientes meses trabajando en estos mecanismos de coordinación entre los municipios con su estado, que se puedan generar estos mecanismos de concentración de información, de diálogo y de participación para generar nuevos proyectos de transporte que integren todos los modos que circulen dentro del territorio municipal. El desarrollo de la Política Nacional de Transporte tiene también
objetivo de corto plazo, porque realmente tendríamos que estar trabajando ya en este diseño de política nacional de transporte. Otro de las acciones necesarias que tenemos es incorporar a la legislación local la regulación, operación y cobertura de sistemas de transporte colectivo. Aquí es importante mencionar que dentro del mediano plazo, todos los estados, como lo hemos mencionado, que en su gran mayoría tienen bajo su competencia los servicios de transporte, tendrían que estar homologando su marco normativo para poder incorporar nuevos servicios de transporte, introduciendo sistemas integrados que faciliten la administración de vialidades, que faciliten el intercambio de modos de transporte y que incorporen a todos estos diferentes tipos de usuarios que hacen o que demandan una cobertura de servicio eficiente y sobre todo accesible. Generar mecanismos de desarrollo e implementación de transporte urbano inteligente, estableciendo sistemas de gestión de flota, donde aquí los municipios es muy importante su participación porque conocen realmente las necesidades de servicio y al tener la coordinación con las entidades estatales administradoras del transporte, se pueden generar redes de información que faciliten la planeación de los servicios, que permitan al usuario conocer cuáles son las rutas sobre las cuales tiene opción de moverse y finalmente mejorar aquellas zonas de cobertura que se requieran acceder o llevar al usuario a sus centros de destino de manera eficiente. Otra de las acciones es, dentro del mediano plazo, es fortalecer y ampliar los mecanismos de fondeo y financiación para la ampliación y mejoramiento de los servicios de transporte público. Aquí, como lo comentaba Salvador, también es necesario que los municipios se sienten con los gobiernos estatales y con los propios prestadores de servicio para buscar los mecanismos que permitan generar fondos que les den una garantía en el caso de acceso a créditos para la renovación de flota o para la construcción de infraestructura. Los municipios, como áreas competentes en materia de infraestructura vial, pueden también trabajar a través de ciertos fondos o acceder a fondos para poder construir infraestructura que facilite la ampliación y la mejoración, y la mejora de servicios con una garantía de cobertura y de accesibilidad para el usuario. Dentro del mediano y corto plazo tenemos el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones responsables y reguladoras de la calidad del servicio. Este es un tema muy importante y como lo comentó Salvador en su introducción, realmente tanto a nivel estatal como municipal, en algunas de las ocasiones se requiere profesionalizar ciertas áreas para poder diseñar, crear y generar nuevos sistemas de transporte que faciliten la cobertura o la accesibilidad del servicio a todas las personas. La experiencia en varios proyectos es que muchas de las veces los funcionarios o quienes están trabajando en el diseño requieren el acercamiento de los municipios para que conozcan cuáles son las definiciones de los alcances de cada uno de los modos de transporte que se presten en territorio municipal. Esta definición también de organización responsable muchas de las veces se centra en la capital de los estados
y no siempre llega hacia los municipios, sobre todo aquellos que se encuentran a distancias grandes sobre la capital estatal. Es aquí entonces cuando se pueden generar muchos espacios de coordinación tanto del Estado como de los municipios a través de delegaciones, donde el Estado tenga una representatividad en los municipios alejados y pueda acercarse y conocer cuáles son las necesidades propias de cada uno de estos municipios. Es importante dentro del mediano plazo generar los lineamientos normativos y técnicos para la revisión físico-mecánica y documental de las unidades o de los vehículos con los que se presta el servicio de transporte. Uno de los elementos clave para prestar el servicio es justamente las condiciones en las que se encuentran los vehículos de transporte. Como lo hemos comentado muchas de las veces, el esquema de concesionamiento que se tiene actual en varios estados es que la concesión está otorgada a hombre camión, lo que dificulta muchas veces la renovación de flota. Y obviamente las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, dependiendo del territorio y dependiendo de la zona donde se preste, pudieran estar no en el estado que garantice la seguridad y calidad del servicio que el usuario se merece. Entonces, es en algunos de los casos necesario establecer lineamientos para que se pueda hacer una revisión física y mecánica de los vehículos de transporte que garantice, primeramente, la seguridad, que garantice la calidad y que garantice la imagen del vehículo con el que se está prestando el servicio, pero sobre todo que se obligue a revisar de manera periódica en qué estado se encuentran los vehículos y si cumplen con todos los requisitos normativos para esto. Entonces, la importancia de generar estos lineamientos normativos, pues es justamente establecer qué es lo que se tiene que revisar y al menos qué tipo de documentación es la que tiene que portar el vehículo para poder prestar el servicio. Otra de las acciones que está considerada dentro del mediano y largo plazo para mejorar y ordenar el servicio de transporte es generar aplicaciones para que los usuarios de transporte puedan conocer en tiempo real cuáles son los intervalos de servicio, que puedan identificar sus transbordos para que puedan completar sus viajes, que puedan calificar la calidad del mismo. Hay a partir de la tecnología nuevas aplicaciones que a través de tu smartphone puedes descargar y puedes estar dando seguimiento a los diferentes modos de transporte que se ofertan. Y tratándose del servicio de transporte colectivo urbano, bueno, conocer la ruta, cuáles son sus alternativas de ruta para llegar a su destino, cuáles serían sus tiempos de traslado y específicamente poder identificar en cuánto tiempo pasará su autobús para poder optimizar sus tiempos, ya sea que deba de salir en ese momento de su casa o del trabajo o puede esperar porque va a pasar en 10, 15 minutos. En el tema de seguridad es también muy importante, sobre todo conocer que en ciertas zonas, en algunos municipios, es complicado hacer una espera larga del transporte público, entonces, pues, por seguridad. Entonces, el contar con una aplicación que me diga en qué tiempo va a pasar la ruta que estoy esperando, pues me permite poder salir al momento casi preciso para no tener que exponerme a una espera prolongada y desafortunadamente vaya a ser víctima de algún ilícito. Y bueno, finalmente, incorporar a la legislación local, esto es, a la legislación de cada uno de los estados, la regulación, operación y cobertura de transporte colectivo alternativo que brindan como servicio de última milla, esto es, a través de modos de transporte no motorizados, donde finalmente pueda incorporarse el servicio de transporte no motorizado o motorizado con ciertas características que pueda llevarme a tomar una ruta de transporte o intercambiar un modo de transporte para que pueda llegar yo a mi destino final. Para todo esto, la siguiente, Salvador.
Gracias. Para todo esto, necesitamos dentro del marco normativo del transporte público colectivo reconocer cuáles son los elementos que tenemos que incorporar dentro de nuestras leyes locales, que como lo comentamos, aun cuando los municipios no tienen una competencia directa, sí participan a través de foros, a través de mesas de trabajo, en consultas y bueno, a través también de los programas de transporte, sí participan en la formulación, en la elaboración y en las recomendaciones que se tendría que hacer para el marco normativo estatal. Aquí es importante mencionar, el marco normativo tendría que cubrir todos estos aspectos que estamos presentando, como por ejemplo, que los programas de transporte precisen cuáles son las acciones para los servicios de transporte colectivo urbano, que el programa de transporte hable también sobre los demás servicios de transporte como es el suburbano, el intermunicipal. Aquí en el servicio intermunicipal es importante también destacar la importancia de mencionar los diferentes tipos de vehículos que se puedan prestar o que se puedan utilizar para prestar el servicio, vehículos que puedan tal vez ser adaptados en algunos de los estados donde las condiciones físicas y topográficas de las zonas dificultan el acceso de los autobuses grandes, pues la adaptación de vehículos de transporte con cierto tipo de chasis que permita el acceso a estos vehículos hacia ciertas comunidades que de otra manera no pudieran tener servicio de transporte. El servicio de transporte mixto que también pudiera estar considerado dentro de los programas de transporte. El pensar en servicios de transporte que puedan llegar a las comunidades rurales con condiciones básicas de seguridad. Dentro del Registro Estatal de Transporte Público, es importante considerar cuáles son los aspectos que deben de registrarse en este registro. Para empezar, que todos los estados y todos los marcos normativos estatales tuvieran un registro estatal de transporte que finalmente me va a servir de suministro de información para el SITU que ya está considerado dentro de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Este registro estatal de transporte público que pueda contar con la identificación de quiénes son los concesionarios y quiénes son los permisionarios, qué tipo de concesión es la que se tiene inscrita, cuántas concesiones se tienen, quiénes son los conductores, su licencia, su identificación como conductor, si tiene capacitaciones, los tipos de vehículos con los que se opera o se presta el servicio, la tecnología y la infraestructura de tecnología de gestión de flota. Esto es, que podamos identificar en aquellos servicios de transporte donde ya se cuenta con tecnología para el cobro de tarifa, tecnología para la gestión de la operación del servicio, tecnología para la información al usuario, que se pueda contar ya con una red digital de rutas, etcétera. Toda esta información, pues también que estuviese inscrita en el Registro Estatal de Transporte para que sea más fácil la identificación de con qué se cuenta en cada estado y qué es lo que se puede mejorar. Dentro del marco normativo que se sugiere también es identificar plenamente cuáles son las atribuciones de los gobiernos de los estados y cuáles son las atribuciones de los ayuntamientos. Muchas de las veces se pueden generar, como se comenta en el artículo 115 de la Constitución Política de México, se pueden generar convenios de colaboración entre los estados y municipios para que participen en la supervisión y en la inspección del servicio de transporte. Finalmente, quien está conviviendo directamente con el servicio y con el prestador del servicio son los municipios.
La población usuaria de los municipios es la que conoce cómo se está prestando el servicio y cómo se está generando la cobertura del mismo. Entonces, a través de estos convenios de colaboración, se hace una participación directa entre el municipio y el Estado. Muchas de las veces los estados, aun cuando hagan su mayor esfuerzo, no alcanzan a cubrir con personal suficiente todos los puntos alejados de la capital estatal. Entonces requieren la participación de los municipios para supervisar el servicio, para inspeccionar, si es necesario sancionar, para conocer las necesidades de servicio, realizar estudios, participar hasta en la definición de las tarifas, donde las condiciones físicas y socioeconómicas de los municipios son distintas. En el tema de vehículos, dentro del marco normativo es importante siempre identificar qué tipo de vehículo está autorizado para qué modalidad de servicio. Pensando en los sistemas integrados de transporte, ya sea un sistema a través de una red de rutas o bien de un sistema BRT, ¿qué tipo de autobús estaría prestando el servicio? ¿Qué tipo de infraestructura requiero para prestarlo? ¿Cuáles son las condiciones mínimas básicas que le voy a solicitar al concesionario para poder prestar el servicio en uno de estos sistemas, llámese un sistema integrado de transporte o un BRT? ¿Cuáles son las tecnologías mínimas que se requieren para esto? Todo esto tendría que estar también considerado dentro del marco normativo. Respecto de los conductores, el contar con conductores capacitados, con conductores que cumplan con una revisión antidoping de manera periódica para verificar que no estén prestando el servicio bajo el influjo de alguna sustancia que ponga en riesgo la seguridad del usuario. Respecto de los servicios de transporte o llamados empresas redes de transporte que están ahora muy en pleno apogeo acá en nuestro país y que finalmente no están regulados como debiera ser en comparación con los demás servicios de transporte. En este es importante contar con una base de datos también que establezca cuál es la forma de contratación de estos servicios, cuáles son los requisitos que se requieren para prestar el servicio, cuál es la tecnología que se está usando, cuál es la base de información que tienen estas empresas. Respecto de los servicios de transporte para personas con discapacidad, establecer servicios de transporte para personas que no puedan acceder a modos de transporte distintos, ya sea por movilidad o también por la infraestructura propia de los municipios. Cuando se trate de municipios que cuentan con sistemas integrados de transporte, bueno, establecer la condición y característica de que estos vehículos puedan mover a personas en sillas de ruedas y mover a todas otras personas con capacidades diferentes. O bien establecer también sistemas de transporte para personas con discapacidad que se integren a los modos de transporte que ya vienen operando en los municipios. Bueno, eso es respecto de mi participación. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Fabiola. Bien, pues continuamos. Antes de pasar a la siguiente lámina, a ver, quiero compartir contigo, Fabiola, algunos de los comentarios que han llegado y los podemos ir como dándose, según indicó aquí Ernesto, comentarios. Pero bueno, nos saludan de Ciudad del Carmen, Campeche, Ciudad de Leopoldo Duque, del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, otra vez del Ayuntamiento de Carmen, Obras Públicas, que de hecho hay varios comentarios aquí sobre lo que pueden hacer áreas de obras públicas. Por ejemplo, esta persona que es la ingeniera Gabriela Aguilar, es del Departamento de Costos, que puede ser interesante para este tema de transporte. Está el director del Instituto de la Juventud del municipio de Zapotiltic, Jalisco, que creo que también es interesante vincular a los institutos de juventud
con el tema de transporte público, sobre todo evitando, creo yo, que los jóvenes accedan a la moto, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy importante. Sí, como Instituto de la Juventud, Cristian Alfonso Valdés Hernández, que es el director, se trabaja en esta concientización, en conocerla en AMOB, porque la motocicleta está siendo un fenómeno pues de crecimiento exponencial en todo el país, con muy baja regulación por parte, y ahí sí, de los municipios, casi que a ustedes les toca sobre todo la moto en muchos casos. Está el licenciado Humberto Floriano Gamiño, que es del Departamento de Ingeniería de Tránsito y Movilidad de Cuerámaro. Muchas gracias, licenciado, estar con nosotros. Tuleime Amairani Hernández de la Dirección Técnica Mira, están del área de planeación de Cintala, Pat Chiapas, del Implan de Carmen, César Naín, bienvenido. Naimi habló sobre el proyecto Transit para que todos lo vayan conociendo, está ahí su post, del municipio de Zacatecas. Gardenia Alejandra Galvez, también de Altamira, personal técnico administrativo de desarrollo urbano, que nos parece muy importante, al igual que Mauricio Moreno de Tuxtla Gutiérrez, que nos decía que no se veía la presentación. No sé si tienen todos ese problema o si ya solo fue el caso de Mauricio Moreno. Si no, avísenos, por favor. Gerania Aldán Quevedo, dirección personal técnico de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Veracruz. Y Heriberto Martínez nos dice, el crecimiento de las ciudades es muy importante con anticipación. Eh, eh, Conocer las estrategias de muy bien. Y David Campo dice que habla del control vehicular de los gobiernos estatales, que ya es que quien coordina el parque vehicular tanto de transporte de ruta fija como el de transporte libre, que fue lo que tú expusiste, Fabiola, pero creo yo que la posibilidad de los municipios de actuar es sobre las calles, ¿no? No tanto sobre el control directo del transporte, sino en sus calles. Eh, de Indemun Hidalgo, Gabriel Cuevas, bienvenido. Mauricio Moreno volvió a alertar que no se ve favor de indicarnos. A Totonilco el Grande está presente. Heriberto Martínez nos vuelve a comentar que en el caso de la empresa o comercio se solicitan los permisos para, eh, para que cumpla con los estudios de impacto vial, que era lo que yo quería comentarnos, Fabiola. Creo que los estudios de impacto vial o urbano en los municipios son una gran posibilidad de intervenir para mejorar y para aplicarla en AMOV. Muchos municipios todavía no los tienen muy desarrollados. Ya hay buenas experiencias por el país, pero creo que esos estudios a veces pensamos que solo son para cosas como muy grandes, no sé, una fábrica enorme de personal, pero pueden ajustarse a cualquier tamaño de construcción, visualizando siempre que el impacto en la movilidad sea lo más reducido posible y los beneficios más altos. Heriberto mismo dice que para modernizar el transporte y la seguridad deben verse los puntos y los programas de gobierno de cada localidad y con el gobierno federal. Luego Mariana del estado de Veracruz, que nos dice está inundado de taxis, que ese es otro tema, ¿verdad? Quizás la ENAMOP hace mucho énfasis aquí al transporte colectivo de pasajeros y al taxi, que además muchos de esos taxis, quizás Mariana, son colectivos, se vuelven colectivos. Y es una desregulación que está afectando a todo el país, creo yo, o en muchos lugares. Eh, ¿Por qué la moto en lugar de la bicicleta? Pregunta Mariana. Si quieres, ahora lo vemos acá en los objetivos, pero creo que más bien la ENAMOB impulsa la motocicleta, perdón, la bicicleta en lugar de la motocicleta, ¿no? Hay estrategias al respecto. Luego también del estado de Chiapas, el ingeniero Flores, de Teotihuacán, de Dirección de Transporte y Vialidad, de Mariana dice que no pierda tiempo en los saludos. Lo siento, Mariana, sí es importante para nosotros, porque es así nos estamos dando cuenta de quién está hablando y qué nos están preguntando. Muy bien. Eh, Puede concentrarse en las preguntas. Sí, si nos quieres poner aquí tu pregunta, con mucho gusto, Mariana. Eh, eh, por ejemplo, el Indemun elaboró un estándar de competencia para la movilidad en Hidalgo. Eso es muy importante conocerlo. Pues muy bien, vamos a ver acá y atentos a la pregunta de Mariana que dice que no nos
de que no perdamos tiempo leyendo los comentarios, pero si nos haces llegar tu pregunta con todo gusto, Mariana. Pero entonces, a Fabiola ya habló del objetivo 2.1, ya mencionó las responsabilidades de los municipios en este respecto, no vamos a repetir esa parte. Lo importante de esta lámina es que ya hay elementos de apoyo para los municipios de México para materializar lo que les corresponde, digamos, como atribución o como responsabilidad en el objetivo 2.1, que tiene que ver con el orden de los servicios de transporte, con garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia, y con identificar los marcos jurídicos, normativo e institucional. Fabiola expuso estos puntos, lo fue muy claro en ello, y yo lo que tengo que complementar aquí en esta lámina es que, por ejemplo, y ustedes van a recibir una hoja de, digamos, del curso en donde están los vínculos a estos elementos, pero ya existe un manual de participación para apoyar la implementación de sistemas de transporte público desde los municipios. Fue producido por el Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas, un manual muy interesante en donde se busca que municipios activen a la ciudadanía en la planeación de la movilidad en general y en particular de los sistemas de transporte. Y, por ejemplo, al saber que hay una persona aquí de institutos municipales de planeación o del Instituto de la Juventud, pues pueden hacer uso de estos manuales. Luego, en el mediano plazo, conocer para todos, pues la ley de movilidad en detalle. Eso es muy importante, conocer lo que nos permite, lo que nos faculta esta ley en lo general y en lo específico. Algo muy importante y que no se ha dicho mucho aquí, porque la ENAMOV está muy centrada en el transporte público, pero la ley de movilidad a nivel nacional y luego las estatales, algo que buscan facultar a los municipios es su responsabilidad en las decisiones del estacionamiento, ¿sí? Y muchas veces no, como municipios, no caemos en cuenta que el estacionamiento y particularmente el estacionamiento en la vía pública es una materia total de injerencia municipal. ¿Sí? De los, digamos, las disposiciones sobre estacionamiento o, como pasa en algunos municipios, esos permisos exclusivos que se dan a negocios o a residentes para estacionarse sus autos sobre la vía pública. Eso en la Ley General de Movilidad, pues se busca desaparecer, digamos, esa forma de ver a las calles como un espacio para estacionarse un vehículo privado y sobre todo transformar esa visión en un espacio de circulación y de convivencia para las personas y en este caso para los usuarios de transporte público. Entonces es interesante que vean ustedes la ley en torno a lo que dice estacionamiento y también algo muy importante, las velocidades. Algo de lo más específico que regula la ley y que nos puede ayudar en transporte público son las velocidades. Las velocidades, la ley establece ya 3 niveles. 30 kilómetros por hora para todas las calles locales, es decir, las calles pues donde hay principalmente uso habitacional. 50 kilómetros por hora en las calles secundarias o primarias de una ciudad, que son los bulevares, las avenidas, 50 kilómetros por hora. Y 80 kilómetros por hora en los libramientos, en aquellas vías de acceso controlado. Pero imagínense esto que tiene que ver con transporte público. Una de las razones por que el transporte público ha perdido competitividad contra el auto es por la velocidad. El auto se permite que alcance velocidades que no debería circular el automóvil en las ciudades de México. 80, 90, 100 kilómetros, 120 kilómetros por hora. Ahí van las personas tendidas y no se les mide. Si nos afianzamos en la Ley General de Movilidad, en sus leyes estatales y con la ENMO, una actividad que pueden hacer sus policías de tránsito es observar la velocidad, ¿sí? Y al observar la velocidad, el transporte público puede tomar competitividad.
porque el auto ya no irá tan rápido a una velocidad que genera muchas situaciones de inseguridad. En el largo plazo conviene siempre estar revisando pues todos los criterios del ramo 33 que nos genera cierto nivel de financiamiento, no todo, a los municipios, sobre todo para los temas de urbanización, construcción de calles, etc. Pasamos al siguiente objetivo, al 2.2. Este tiene que ver mucho con la planeación de las ciudades y lograr sistemas de transporte público bajo un enfoque integrado. Aquí también los municipios pues tienen una relevancia particular, importante, porque son quienes planean el territorio como una responsabilidad intrínseca a los municipios. En naranja estamos poniendo aquí estas responsabilidades. Ustedes como municipios pueden buscar que los servicios de transporte se integren en sus documentos, en sus instrumentos de planeación. Pueden observar con los estados la necesidad de crear o profesionalizar las organizaciones de transporte. Muy importante, ¿dónde deciden como municipios destinar suelo a equipamiento público? Cuando ustedes aprueban un fraccionamiento o cuando reciben suelo en donación como pago, digamos, de ciertos derechos que hacen los constructores, es muy importante concebir que ustedes son los que dan esa licencia de uso de suelo, en particular para el equipamiento, aunque no muchos establecimientos de equipamiento público como escuelas, clínicas, hospitales piden su licencia de uso, todos la deberían de tener, pero es muy importante vincularla a los servicios de transporte y que les corresponde a ustedes ver en dónde va a estar la parada, insisto. Ustedes son el factor importantísimo en decidir en dónde van las paradas. Los corredores urbanos es otra atribución que tienen los municipios al momento de planear. Todos sus programas de desarrollo urbano tienen, por lo general, esta definición de corredor urbano, corredor vial, etcétera, en su estructura vial de calles. Sobre esos corredores va seguramente a pasar un servicio de transporte público y ustedes son los responsables de ver que esos corredores enlacen debidamente las zonas de sus municipios, lo del norte con el sur, el oriente con el poniente, y previendo que por ahí pasen servicios de transporte. Y algo muy importante en sus zonas rurales, eh, Fabiola ya lo mencionó, el transporte suburbano o el transporte rural. La Ley General de Movilidad tiene también aspectos importantes hacia el transporte escolar en zonas rurales y público en zonas rurales, estableciendo cierto nivel de obligatoriedad a los estados para proveer este servicio mediante los concesionarios. Y ustedes como municipios, pues tocar la puerta, levantar la voz ante las instancias estatales de esa provisión de servicio, ya que la ley general los faculta en la materia. ¿Qué tenemos de elementos de apoyo en el corto plazo? Pues está el programa de mejoramiento urbano de la Secretaría de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Agrario, en donde los municipios pueden acceder a ciertos fondos y proyectos para mejorar puntos específicos en zonas, sobre todo de menores ingresos, para acceso al transporte público. Después, una guía que tenemos y se está facilitando en la guía general de la sesión, otra vez por parte de ITDP, pues cómo implementar políticas y proyectos de desarrollo orientado al transporte, una facultad total de los municipios, que son los usos de suelo vinculados a los corredores de vialidad, en donde irá transporte público, como se ve en esta foto, que es el caso me parece que es la Ciudad de México. Y finalmente, pues Banobras tiene un programa de financiamiento de servicios sobre todo de urbanización y de mejoramiento urbano, digamos, para que los municipios puedan acceder a estos recursos de Banobras y poder generar proyectos en favor de la movilidad y el transporte público. Pasamos al tercer y último objetivo de este tema 2 que tiene que ver con transporte público.
Este objetivo está muy relacionado al servicio de transporte público, por lo que queda un poco distante del quehacer de los municipios. Sin embargo, pueden apoyar o gestionar modificaciones a las legislaciones locales para que ustedes reciban mejores servicios de transporte a partir de los concesionarios o influir en las organizaciones de los transportistas en estas modificaciones legales. De nueva cuenta, y algo muy importante que casi pasa muy frecuentemente desapercibido por los municipios, son los patios de encierro, donde se guardan los camiones. Muchos municipios permiten que estos camiones se guarden en la calle, no se promueve a través de un esquema de equipamiento que puede ser en un suelo municipal, el que ahí se concentre pues un área de lavado de los camiones, de taller quizás, que puedan construirla en conjunto con los concesionarios y para que ahí se mejore el servicio de transporte a partir de una atención a las unidades. Yo he visto que en la gran mayoría de los municipios de México, eh, este tema de dónde se guardan los camiones no se considera que es un problema a atender, que es de los concesionarios. Y no, al revés, ahí hay un punto importante de control, de supervisión, de mejoramiento del servicio y el suelo, insisto, puede venir de un ámbito municipal. Otro tema es pedir ampliar con los gobiernos estatales a otros servicios especializados como el de personal, el escolar, el turístico. No solo centrarnos en transporte público, sino en estas otras modalidades que también son del transporte y que muchos de los municipios que están aquí necesitan personal escolar y turístico. ¿Qué guías tenemos para ello? Tenemos de nueva cuenta una guía de desarrollo orientado al transporte y está muy interesante para comprender, se hizo al inicio de esta eh, gestión de la SEDATU, una guía para los servicios de transporte y gestión de la demanda de vías. Como buenas prácticas tenemos del objetivo 2.1 que tiene que ver con toda la institucionalidad del transporte, pues los avances que ha tenido la Ciudad de México en su programa integral de movilidad de la ciudad, una política sostenida del gobierno de la Ciudad de México. Es el segundo programa que se hace de movilidad. Hubo uno en la administración anterior que terminó en 2018. Esta lo renueva y esto nos permite dar seguimiento a los proyectos, por ejemplo, la extensión del sistema Metrobús, la extensión del sistema Ecobici, la extensión del sistema o la creación y ahora extensión del sistema de teleféricos. Todo esto pues no va surgiendo de la nada, sino de programas que se van haciendo secuenciales, en este caso el de movilidad de la Ciudad de México. Para el objetivo 2.2, este objetivo que tiene que ver con la planeación urbana eh, y el vínculo con transporte, por ejemplo, el proyecto del gobierno del estado de Jalisco llamado Mi Macro Periférico, en donde en esta ruta que entiendo es como de unos 40 kilómetros de circunferencia o quizás aún con más kilómetros, aquí hay personas de Jalisco, si lo saben, coméntenos, en donde se reordena el transporte, se pone al centro de esta vía principal periférica y se buscan las conexiones con las colonias, con los fraccionamientos a los lados de este macro periférico. O en el tema del objetivo 2.3, que tiene que ver con la mejora del servicio, ¿sí? El sistema de movilidad integrada, una tarjeta con todos los sistemas unificados en la Ciudad de México. Para cerrar, una buena práctica internacional que es muy interesante es esta práctica en Argentina, en el municipio de Rosario, en donde para, eh, digamos, traer algo muy diferente a la mesa a los municipios de México, en este municipio de Rosario, en Argentina, se crea una asociación público-privada entre el gobierno municipal y el sector privado para la explotación de líneas de transporte público. Aquí pueden ver ustedes el porcentaje de participación de uno y otro y lo que aporta. ¿A qué vamos aquí? Los municipios pueden salir de su área comúnmente conocida, explorar otras vías de gestión y de colaboración en el sistema de transporte
que les permite la nueva Ley General de Seguridad y Movilidad, de Seguridad Vial y Movilidad. Con esto cerramos. Dejo de compartir pantalla y atento a los comentarios y preguntas. Agradecemos mucho la exposición por parte, bueno, desde la maestra Andrea, por supuesto, Cárdenas, el maestro Salvador y la maestra Fabiola Gómez. Muchísimas gracias a los tres. Y nuevamente agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy. Maestro, no hay preguntas, comentarios. Lo que había, usted amablemente les dio lectura y las atendió. Entonces, si no hubiera más en este momento, si les parece bien, voy a cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos haga unos comentarios. Adelante, por favor. Gracias, yo muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, siguiendo esta conversación tan interesante que inicia la maestra Andrea Cárdenas Sánchez, asesora de movilidad y transporte del proyecto Transit, impulsado por la Cooperación Técnica Alemana en México, por el maestro Salvador Herrera Montes, experto en movilidad, por la maestra Fabiola Gómez Cos, experta legal e institucional en transporte público y movilidad urbana. Ellos inician la conversación, pero ustedes la continuaron de una manera espléndida ahí en el chat, y por eso doblemente se nos hace relevante este retome que hizo Salvador. Salvador, muchas gracias por retomar todos sus comentarios, porque fíjate, justamente van como alimentando la reflexión, el análisis, temas que son importantísimos para todos nosotros, además de los que tú ya comentabas ahí. Fíjate, por ejemplo, también Jesús Gabriel Cuevas del INDEMUN. El INDEMUN es como nuestro aliado básico en el estado de Hidalgo, Instituto de Desarrollo Municipal Hidalguense, a quien les mandamos un cordial saludo. Ellos coordinan toda la labor de desarrollo municipal en Hidalgo, Salvador, y comentaba Jesús Gabriel que ellos diseñaron, por ejemplo, un estándar de competencia para la movilidad. Entonces, hay como desarrollos un tanto diferenciados en el país, quizás también, Salvador, porque decíamos al inicio de la charla, pues que es un tema, digamos, relativamente nuevo. En cierto sentido, también decíamos que esta es una primicia que está brindando INAFED para todos ustedes, amigos, amigas. Son de las primeras capacitaciones en estos temas de movilidad y seguridad vial, cosa que realmente apreciamos por toda la gran colaboración que hemos logrado con la Agencia Técnica de Cooperación Alemana, que hemos logrado con algunas otras dependencias del gobierno federal, como la propia SEDATU, como la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, que nos acompañó en la sesión anterior. Y pues entonces ustedes han visto cómo estos materiales, cómo esta información han cubierto algunos aspectos que van a ser, o bueno, ya de por sí son relevantes para la situación cotidiana, y van a ser muy relevantes para la planeación y la intervención que poco a poco esperemos se vaya gestando en los gobiernos locales. Esto es algo fundamental. Andrea, Fabiola, Salvador, a mí lo que me llamó la atención es, digo, y lo voy a hacer desde mi posición, que es como muy limitada, muy ignorante de muchos de estos temas, pero es un poco una percepción de que a veces los municipios, bueno, no le entro ahí porque es un tema estatal o federal, ¿no? Y hoy con la intervención de ustedes tres, vimos que hay puntos ahí bien importantes que no se han aprovechado, no se han identificado, que pueden redituar un alta interés, rentabilidad, plusvalía, porque no todo esto que comentaba Salvador acerca de los usos de suelo, acerca de hacer algunos mecanismos con la recaudación de fondos, por ejemplo, y plantear otra manera esta situación donde sí hay posibilidades de que los convenios con los estados se conviertan como como en un mecanismo de impulso, de colaboración y de participación local, más que no me toca, le toca al estado, ¿no? Es un poco el tema. Y cómo pues también los diferentes comentarios que nos pusieron en el chat los amigos y amigas que estuvieron participando,
pues también han alimentado esta conversación. Y rescato un último que comentaba Salvador. Sí podemos actuar como gobierno local, podemos actuar sobre las calles y quizás ir distinguiendo para no entrar en estas polémicas de qué le toca al Estado y qué me toca a mí. Pero bueno, en general lo que quiero decir es, hay espacio para la intervención local y pues esto es una beta que promete mucho. Gracias a todos ustedes por sus intervenciones. También nos están escuchando desde la Universidad de Sonora, cosa que también agradecemos enormemente. Y por supuesto, cuenten ustedes con toda la información que aquí se ha presentado. Se las haremos llegar a sus correos, quien se haya registrado. Y quisiera terminar mi comentario para pedirles que en los 2 o 3 minutos que nos quedan, Andrea, Salvador, Fabiola, nos pudiesen ir cerrando ustedes con un comentario final de parte suya, si son tan amables. Y quien guste iniciar, por favor, abra su micrófono. Fabiola, ¿adelante o quieres que inicie? Adelante, Adelante, Salvador. cualquiera de Adelante. los dos. Bueno, entonces, pues nada más esto, animar a los municipios ahora sí que como dice, ¿no? A pensar diferente en términos de movilidad. El país tiene herramientas que no habíamos tenido antes, ¿no, Fabiola? O sea, no teníamos una ley general, no teníamos una estrategia nacional, no teníamos una dependencia, en este caso como la SEDATU, que está impulsando estos temas a nivel nacional y luego apoyada por el INAFED en estas capacitaciones a nivel nacional, junto con GIZ y luego por los estados. Entonces, estamos en un nuevo ecosistema institucional en favor de la movilidad. Entonces, creo que lo que es interesante hacer es pensar ahora desde cada municipio con las dificultades y los retos que tiene cada uno, pero también con las oportunidades que aquí queremos como ir apuntando, qué pueden hacer, ¿no? Y entonces, insisto, estacionamiento está ahí en su ámbito, peatones, ciclistas, está ahí en su ámbito, paradero de transporte está ahí en su ámbito, los sitios de taxi. Entonces hay muchas oportunidades para no decir, no, pues no, yo le toca todo al Estado, ¿no? Tienen muchas oportunidades y eso trae beneficios directos a su población. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero comentar, aún como comentábamos, que la competencia directa sobre el concesionamiento o la organización directa del transporte la tienen los estados en la mayor parte del país. Los municipios sí tienen una influencia directa sobre el servicio. Esa posibilidad de participar los municipios en generar convenios de coordinación interinstitucional a nivel estado-municipio, en donde se deleguen facultades para supervisión, para organización, para apoyar en los estudios de transporte, para apoyar en la identificación de necesidades de servicio, es donde tenemos que impulsar y trabajar fuertemente. Como lo comentaban, ya existen los elementos legales, ya tenemos una ley general de movilidad que considera estos aspectos, ya tenemos esta Estrategia Nacional de Movilidad que está impulsando la participación desde el cimiento, que son los municipios, que son quienes tienen la competencia en las vialidades, trabajar fuertemente en esto y vamos a lograr mejorar realmente la calidad de servicio. Andrea, no sé si quieras hacer también un comentario final. Adelante, maestra. Yo le podrás. De acuerdo, perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, licenciado Rodríguez, pues muchísimas gracias también a todas las participantes, a nuestros 2 consultores que han presentado de manera muy completa. Quisiera quedarme con la reflexión de el transporte público es un sector que nos permite que con acciones que parecen pequeñas, que pueden ser incluso fáciles de implementar, tengamos un alto impacto por el volumen que tiene y en muchas ocasiones por la extensión,
la cobertura que estos servicios tienen. Así que yo quisiera invitarlos a repensar de forma creativa qué sí podemos hacer, no estar pensando en qué no, sino en lo que sí se puede hacer y empezar a implementarlo. Y yo también quisiera invitarlas a todas que revisen la ENAMOV. Hay más de 100 líneas de acción que están ahí listadas. Se ha hecho también un ejercicio en el que la SEDATU incluyó a las instituciones responsables y tenemos ya bien delimitadas estas acciones. Entonces yo sugeriría que también pudieran revisarlas. Hay muchas que están en el ámbito municipal, tampoco diré que la mayoría, pero me parece que sí pueden ser de inspiración para ustedes y empezar a repensar qué es lo que sí pueden hacer para modificar y contribuir a este tema del transporte público. Muchas gracias. No, al contrario, Andrea, al contrario, Salvador, Fabiola, muchas gracias. Y de retos, como bien señalan ustedes, hay muchas posibilidades. Yo nada más quiero cerrar con dos que nos pusieron ahorita en el chat, y la verdad es que son tan interesantes y complejos porque pues al final reflejan nuestra realidad nacional. Esto que nos comentaban nuestros amigos de Lerdo, la ciudad creció tanto que la carretera federal partió en dos a la mitad, en dos a la ciudad y a la zona seguramente, amigos, a Lerdo, a Gómez Palacio y a Torreón. Entonces es un reto como el de Altamira, que por ahí también nos están planteando la necesidad de una ciclovía, y como esos, pues habrá muchas opciones donde ustedes, como bien señalaban ya nuestros ponentes, lo interesante aquí es pensar diferente, rescatar todas las opciones donde el municipio sí pueda explotar lo que tiene a la mano, las atribuciones, los mecanismos y estas nuevas alternativas que seguramente con todo el material que aquí se ha brindado, amigos, amigas, pues seguramente ustedes podrán pensar de una manera más enriquecedora para poder contribuir a estos temas de movilidad y seguridad vial. Por supuesto, cuenten ustedes con los materiales. Ya nuestros amigos y amigas ponentes dejaron sus datos de contacto ahí en el chat, en la propia presentación. Salvador, Andrea, Fabiola, por ahí ya tiene una invitación para sumarse a alguna discusión con algún colegio de ingenieros urbanistas, me parece. Entonces, pues más que bienvenido a ampliar esta discusión como ustedes lo consideren pertinente. Y por supuesto, pues darles la más cordial de las aprecios y gracias por acompañarnos a la maestra Andrea Cárdenas Sánchez, asesora en movilidad y transporte del proyecto Transit de la GIZ, Cooperación Técnica Alemana en México. Andrea, muchas gracias. A la maestra Salvador Herrera Montes, experto en movilidad, como siempre, Salvador, es un gusto escucharte. Y a la maestra Fabiola Gómez Cos, experta legal e institucional en transporte público y movilidad urbana. Fabiola, muchas gracias. La verdad es que ha sido pues un privilegio poder escuchar esto y esta primicia que nos dan de la mano de la maestra Noemi Girón, nuestro enlace en la Cooperación Técnica Alemana, que hace posible estas sesiones y que también amablemente ya nos recordó. Noemi, muchas gracias. Que el próximo 4 de octubre tenemos la cuatro de 5 sesiones, movilidad activa y seguridad vial, una apuesta por la movilidad de cuidado. Apúntenla, por favor, todos aquellos que estén interesados, y por todos los mensajes que leyó Salvador nos damos cuenta que hubo muchos expertos y expertas que el día de hoy nos siguieron en este seminario, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial en AMOV y su contribución a la movilidad local. El día de hoy con el tema servicios de transporte público de personas, las personas en el centro de toda política pública, de toda intervención, y pues sin duda alguna esto ha sido de lo más relevante el día de hoy. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la FED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les apreciamos, Fabiola, Andrea, Salvador, Fabiola, Andrea, que hayan estado con nosotros. Noemi, muchas gracias también. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigas que nos siguieron el día de hoy, que hicieron un espacio para acompañarnos hoy. A la misma hora nos vemos el 4 de octubre. Si son tan amables, gracias a todo el equipo de NAFED que hizo posible esta transmisión. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.